Muy bien. Antes de continuar, muchachos, la pregunta, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve bien o no se ve bien? Sí. Perfecto, chicos. Ahora sí continuamos. Listo. Tenemos un bloque de 3 kilogramos en reposo, a punto de moverse. Determine el módulo de la fuerza F para el equilibrio del bloque. ¿Muy bien? Entonces, mire, este problema es un poquito interesante, ¿ya? Porque hay bastante cosita que hacer. Acá hay dos coeficientes de rozamiento. Entonces, nosotros hay que escoger cuál de ellos, ¿ya? Eso lo vamos a discernir en un momento. Lo primero es diagrama de cuerpo libre. Acá está, mira, ¿ve? F, el peso que vale 30 newtons porque la masa es 3, la normal, y como está a punto de moverse hacia arriba, la fuerza de rozamiento estático máximo. Ahora, esta F lo vamos a descomponer. Si me dan un ángulo de 37 grados, que está acá, la componente en esta dirección, que está al costado del ángulo, sería F coseno de 37. Y la componente en esta dirección sería F seno de 37. ¿Muy bien? Ahora, vamos a plantear el equilibrio vertical. ¿Ya? Verticalmente hay equilibrio, porque no se mueve. F coseno de 37, lo que apunta hacia arriba, igual lo que apunta hacia abajo. F coseno de 37 más la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿cuánto vale? 30. Listo. Coseno de 37 vale 4 quintos. F por 4 quintos más la fuerza de rozamiento estático máximo es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y eso es igual a 30. F por 4 quintos más. Ahora, el coeficiente de rozamiento, ¿cuál de los dos será? Según la teoría, nos dice lo siguiente. Cuando tenemos dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético, para diferenciar el estático del cinético, hay que tener en cuenta lo siguiente. Que el coeficiente de rozamiento estático, US, siempre va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, mi coeficiente de rozamiento estático tiene que ser el mayor. ¿Quién es el mayor? ¿Un sexto o un tercio? Un sexto es la sexta parte. Agarra una torta, divídelo en 6 partes. Ahora, la misma torta lo divides en 3 partes. ¿Qué parte es más grande? La parte que corresponde cuando lo dividiste en 3, pues. O sea que un tercio es mayor que un sexto. ¿Ya? Entonces, el coeficiente, de acá decimos que esto de acá, el un sexto, el un tercio, viene a ser justamente el coeficiente de rozamiento estático. Y el un sexto viene a ser el coeficiente de rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con un tercio. Acá está, mus S vale un tercio. La normal, ¿cuánto vale? Mira, como hay un equilibrio, la normal tiene que ser igual que esta fuerza, ¿sí o no? Entonces, la normal sería F seno de 37. ¿Está? Entonces, fíjate acá, la única incógnita viene a ser ¿quién? Viene a ser la fuerza F, ¿no? Que es justamente lo que nos están pidiendo. Vamos por acá. F por 4 quintos, y acá es un tercio por F, y el seno de 37 que vale 3 quintos. Mira lo que sucede acá, vamos a eliminar, se elimina el 3 por acá, se elimina el 3, y me queda F por 4 quintos más F sobre 5. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Son fracciones homogéneas. El 5 se mantiene como denominador y los numeradores se suman. Numerador 4, numerador 1. 4 más 1, 5. 5 quintos de F. El 5 quintos se elimina y queda 1. Finalmente, ¿cuánto vale F? 30. La fuerza F valdría 30 newton. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, por favor, sobre ese ejercicio? ¿Alguna pregunta? A ver, levante la manito aquel que desea preguntar. Recuerda siempre cuando tienes dos coeficientes de rozamiento, el coeficiente de rozamiento estático siempre viene a ser el mayor. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues muchachos, continuamos. Pregunta número 7. Ajá, esto ya es para... Esto ya son pro, ¿ah? Estos ejercicios a partir del 6 ya son nivel pro, muchachos. Dice, si el bloque de 5 kilogramos se encuentra en reposo apoyado sobre una superficie áspera, cuyo coeficiente de rozamiento vale 0,5, determine el máximo valor de la fuerza F, manteniendo el bloque su estado de equilibrio estático. Acá hay una cuerda que lo está jalando, y acá hay otra cuerda, y acá hay una fuerza F, que justamente está haciendo que se forme esa figura, ¿no? Formando 90 grados con esta cuerda. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a determinar el valor máximo de esta fuerza F sin que el bloque se mueva. O sea, F tiene que ser aplicada de tal manera
que el bloque no se va a mover. Entonces, al aplicar la fuerza máxima para que el bloque no se mueva, el bloque va a desarrollar un rozamiento acá. Y ese rozamiento le corresponde a F máximo, le corresponde la fuerza de rozamiento estático máximo. Por lo tanto, acá va a actuar la fuerza de rozamiento estático máximo. Lo primero que voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para estas cuerdas. Fíjate, acá está, ¿ves? Las cuerdas. Este bloque todavía no lo voy a coger. Mira, ¿qué sucede acá? Este angulito de 37, bueno, pasa para acá. Entonces, acá vamos a aplicar, como todo está en equilibrio, vamos a aplicar nuestro triángulo de fuerzas. Vamos a formar nuestro triángulo de fuerzas. A ver, vamos a hacer el equilibrio para este puntito. Este es un puntito. ¿Correcto? Este es un puntito. Ahí está, un puntito. Ese puntito ahí. Ahí está. Para ese punto. ¿Ya? Entonces, a ver, para ese punto, mire, la fuerza F, ¿hacia dónde apunta? Hacia acá, ¿no? Ahora, acá hay una tensión. Entonces, como hay tensión, como hay una cuerda, hay una tensión. Entonces, vamos a dibujar una tensión hacia allá. Ahí está. Que le vamos a llamar T1. T1. Ahí está. Y acá hay otra cuerda. Esta cuerda que le hace el puntito, lo jala hacia la izquierda. También hay tensión. También hay tensión. Que le vamos a llamar T2. Ahí está. Listo. Ahora, vamos a construir nuestro triángulo de fuerzas. ¿Muy bien? Fíjate, ¿ah? Voy a colocar la tensión 2 primero, que es horizontal hacia la izquierda. Acá está, ¿ve? Horizontal hacia la izquierda, tensión 2. Luego, voy a colocar F, que es en esa dirección, ¿no? Acá está F. Y finalmente, cerrando el triángulo, T1 que tiene que ser perpendicular con F, porque según el gráfico, esta cuerda y F forman 90 grados. Acá está, ¿ve? T1 forma 90 grados con F. Muy bien. Ángulos, muchachos. Fíjate, T1 con la horizontal forman 37. Acá está, es dato. Entonces, T1 con la horizontal 37. Si esto es 37 y esto es 90, esto es 53. Señores, tenemos el triángulo famoso de 37 y 53. Entonces, ese triángulo, muchachos, la razón de los lados es, a 37 se lo pone 3K, a 53 se lo pone 4K y a 90 grados se lo pone 5K. Entonces, muchachos, conociendo eso, vamos ahora sí al bloque. Eso lo dejamos todavía por un momento, ¿ya? Lo dejamos ahí. Hasta ahí trabajamos suficiente. Ahora vámonos a analizar el bloque. Fíjese lo que sucede acá. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Peso, 50 newtons, porque la masa es 5 kilogramos. La normal vale lo mismo que el peso, porque no hay otra fuerza vertical. La tensión, ¿qué tensión sería? Tensión 2, ¿no? La tensión 2, acá está en la cuerda. Horizontal, fíjese, tensión 2. Pero en este caso va a ser para la derecha, porque la tensión va a jalar al bloque. ¿Y quién impide que el bloque resbale? La fuerza de rozamiento estático máximo que va hacia la izquierda. Muy bien, por equilibrio la tensión 2 tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces la tensión 2 sería igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Coeficiente de rozamiento es dato, 0,5. 0,5 por la normal que vale 50. ¿Cuánto sería? 0,5 es un medio por 50 es 25 newtons. Entonces, muchachos, la tensión 2 vale 25 newtons. Entonces, yo me voy al triángulo. Si esto vale 25 newtons y esto es 5K, diría 5K es 25. Entonces, mi K vale 5. Ahora, me están pidiendo que haya la fuerza F. La fuerza F sería 3K, ¿no? Por lo tanto, F valdría 3K, o sea, 3 por 5, lo cual me da un total de 15 newtons. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Levante la manito sobre este ejercicio. A ver. ¿Alguna preguntita sobre algo que tengan alguna duda? ¿No hay preguntas? Muy bien, seguimos entonces. El último ejercicio, número 8. Este es un poquito más sencillo. Interesante, pero cortito. Dice, una barra de 600 newtons de peso, ya me está dando el peso, ¿ah? Se encuentra apoyada en una pared vertical lisa. La pared vertical es lisa, o sea que en la vertical no hay rozamiento. Y en un piso rugoso, este es el piso, acá sí hay rozamiento, determina el valor de la fuerza de rozamiento entre el piso y la barra, o sea, esa fuerza que ocurre acá, ¿no? Diagrama de cuerpo libre de la barra. A ver, jóvenes, mire por acá. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ahí está. Muy bien. A ver, fíjese. Diagrama de cuerpo libre. Primero el peso.
cae en el punto medio, peso 600 newtons. Luego, como la pared es vertical, la pared es lisa, perdón, la pared es lisa, entonces actúa una normal, solamente normal, no hay rozamiento porque dice que es lisa. Y la normal sabemos que es perpendicular a las superficies en contacto. Como la pared es vertical, la normal será horizontal, que le vamos a llamar normal 1, ¿correcto? Ahora analizamos este punto en contacto, acá, este punto de acá. En este punto actúan dos fuerzas porque hay rozamiento. Hacia arriba la normal, que le llamamos normal 2, perpendicular a las superficies de contacto. Las superficies de contacto son horizontales, por lo tanto la normal 2 tiene que ser vertical. Y la fuerza de rozamiento, que es tangente, es una fuerza de rozamiento estático, porque no se mueve. Y entonces, tú ponte, este es un caso de la vida real. ¿Alguna vez te has subido a una escalera y esa escalera se ha resbalado? Bueno, yo sí, me he caído, me he sacado la michi. Entonces, esa escalera, ¿cómo se cae? Esa escalera, jovencitos, se cae para allá, ¿sí o no? Se cae para allá. Entonces, ¿qué sucede? Esto resbala hacia abajo y esto resbala para allá. Entonces, como esto resbala para allá, la fuerza de rozamiento tiene que ser para la derecha. Entonces, acá está, fuerza de rozamiento para la derecha, para evitar que esto resbale, pues. ¿Ya? Muy bien, entonces, muchachos, tengo, mira, ¿cuántas incógnitas? N2, N1 y FS. Tengo 3 incógnitas. Es mucho, demasiado. Pero solamente me piden una cosa, me piden la fuerza de rozamiento estático. Entonces yo tendría que eliminar la normal 2 y la normal 1. Y eso lo voy a eliminar como tengo una barra, aprovechando que tengo una barra, tomando momentos en un punto. En un punto donde concurran la normal 1 y la normal 2. Para eso prolongo, y en el punto O concurren normal 1 y normal 2. Y si yo tomo momentos en el punto O, ambas fuerzas se van a anular, ¿correcto? Esto es la segunda condición de equilibrio, que ya lo vimos. Muy bien, entonces vamos a tomar momentos con respecto al punto O. Esta N1 y N2 se anulan. ¿Por qué? Porque pasan por el punto O. Entonces acá voy a poner el peso de 600 y la fuerza de rozamiento estático que vamos a hallarlo. Vamos a ver las distancias. Jóvenes, como este es el peso, esto cae en el punto medio. Entonces, si yo hago esto, trazo esto y trazo esto, esto va a dividir a esta parte en dos partes iguales. Acá también, esta línea va a dividir acá en dos partes iguales, por la proporcionalidad, ¿no? Si aplicamos geometría, hay una proporcionalidad. Si este es el punto medio, esto también es punto medio. Si todo esto vale 3, miren, todo esto vale 3, acá está, esto vale 3, cada parte, cada mitad vale 1,5. Y acá también esta parte vale 2, entonces cada mitad vale 1. ¿Bien? Colocamos los momentos. La fuerza de rozamiento estático, con respecto al punto A, hace un giro así. Miren, miren cómo es el giro, así. Es un giro antihorario, positivo, acá está. En cambio, esta fuerza, con respecto al punto A, hace un giro así. Es un giro horario, negativo. Entonces, ¿qué se cumple cuando hay segunda condición de equilibrio? Sumatoria de momentos con respecto a un punto, que en este caso el punto O, vale 0. La sumatoria de momentos antihorarios viene a ser igual a la sumatoria de momentos horarios. Los antihorarios son estos. Y los horarios, esto de acá, nada más. Entonces, los antihorarios sería la fuerza por su distancia al punto. O también se llama brazo de palanca. La fuerza, ese es el momento. La fuerza F, Fs, por su distancia que es 2. Fs por 2. Igual. Acá, el peso, la fuerza por su distancia. Su distancia del peso sería 1,5. Es la distancia de la línea de acción hacia el punto. ¿Ya? Entonces sería 600 por 1,5. Finalmente multiplicamos 600 por 1,5 y lo dividimos entre 2. Y nos sale un total de 450 newtons. Muy bien, muchachos. Antes de terminar con la clase, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Muy bien, muchachos. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden que esta clase va a ser subida a la plataforma, ¿ya? Más o menos en un par de horas, ya para que puedan ustedes pasar los ejercicios a su cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente pueden ir pasando la teoría ya está desde ayer en la plataforma, bueno, desde las 8 de la mañana para ustedes en la plataforma, y ya pueden ir avanzando en su cuaderno. Y en un par de horas, este video va a estar subido a la plataforma, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí, me despido de ustedes.
¿Ya? Nos vemos, muchachos. Bye, profe. Buen fin de semana. ¿Ya? Ay, profe, bye. Bye, cuídense. Chao. Chao, profe.